Entonces, ¿me oyen bien? Entonces, hola de nuevo, ya tenemos todos su café, entonces muy bien, todo va muy bien, nadie dejó su eh, audio prendido. Entonces, ahí estamos en la mesa redonda número 2 que sigo facilitando con gran alegría y gracias por haber pensado en mí. El objetivo de esta mesa redonda, eh, les voy a presentar la Directiva Europea sobre los servicios audiovisuales y con unos ejemplos en los diferentes estados de la Unión Europea. Entonces, los diferentes panelistas son varios y estarán los requisitos mínimo, la obligación de mostrar y la participación de textos nacionales. Entonces, voy a presentar esta Sofía Ballet, que es consejera jurídica del Observatorio Europeo del Audiovisual. Entonces, buenos días a Sofía. Tenemos después Mathieu Fanet, que es director de los asuntos de la Estrategia Internacional del Instituto Nacional del Audiovisual. Y después tenemos Guillaume Prieur, que es director de la Sociedad de los autores y composiciones dramáticas de la Coalición Francesa por la Diversidad Europea y también es secretario de la FICDC. Luis Alfonso Albornoz, que es profesor y experto de la Convención de 2005, Daniel Condeminas, que es consejero de comunicación especializado en la lengua catalana, y también Christine Merkel, que es Cultura, Comunicación y Memoria del Mundo de la Comisión Alemana para la UNESCO. Entonces me aprendí todo eso de memoria. Y quisiera también estos panelistas nos van a presentar, primero Sofía Bali nos va a presentar esta directiva y sobre el artículo 3 en particular, y nos va a dar también una breve descripción de su aplicación a nivel nacional en la Unión Europea. Y Mathieu Fernet presentará las medidas instrumentadas en Francia para transponer esta directiva. Guillaume Prieur brindará una perspectiva de la sociedad civil en Francia y Luis Alfonso nos presenta las medidas puestas en marcha en España para esta misma directiva. Daniel Condemina reaccionar a su transposición en Cataluña, abordando en particular las cuestiones lingüísticas que también son interesantes. Y él reaccionará a esta transposición que hace en Alemania. Entonces, y gracias por su presencia. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a la CDC y a la Cátedra UNESCO por haber organizado esta conferencia internacional y este panorama legislativo, y gracias también de haber invitado al Observatorio Europeo del Audiovisual. Quisiera presentarles el enfoque europeo en la materia de la promoción de las obras europeas, como está en las obligaciones que se encuentra en la última directiva sobre los servicios de los medios audiovisuales. Recordemos que tal directiva encuentra sus orígenes en 1989, se revisó desde entonces varias veces y la última revisión se hizo en 2018 con cambios importantes en cuanto a las obligaciones de las obras a nivel de los servicios audiovisuales por demanda. Y es sobre este aspecto que me voy a concentrar presentándolo, como ya se indicó, las principales obligaciones nuevas y también hacer un panorama muy rápido en 10 minutos de donde nos encontramos a nivel nacional. Trataré de compartir acá ya. Funciona. Muy bien. Entonces, antes de empezar, para quienes no conocen bien lo que es el observatorio, que es un organismo del servicio público que depende del Consejo de Europa. En en Francia se creó hace 30 años con misión de recoger información sobre los mercados audiovisuales de sus 40 miembros. Y a través de la Comisión Europea, y también de analizar tales informaciones y elaborar cartografías
infografías, informes de los servicios en filo, bases de datos que ya que se pueden acceder a partir de nuestro sitio web con el propósito de tener una mayor transparencia sobre los mercados audiovisuales y también conocer mejor cuáles son los desafíos en el campo. Quisiera pasar ahora directamente a la directiva de 2018 antes de entrar en lo central de las obligaciones. Esta directiva ya se había aprobado hace 3 años, 2018, y el plazo de transposición era el 2020. Hoy día ese plazo no se ha respetado todavía porque solo 19 estados han notificado a la Comisión hasta hoy una ley de transposición, sabiendo que para estos 19 estados hay decretos de aplicación que se adoptarán todavía y 8 países todavía no han notificado nada. Entonces vemos que hay un retraso y entonces todavía necesitamos más distancia para evaluar los efectos de esta directiva. Quisiera añadir igualmente una observación en lo cuanto se dijo en el panel anterior. Vi muchas preocupaciones similares en el enfoque canadiense y europeo, lo que es muy interesante. Veo que en esta directiva el enfoque en materia de promoción de las obras se hizo en cuanto a los servicios, si son lineares, es decir, servicios tradicionales de las cadenas de televisión, y los no lineares, que decir en demanda. O sea, por demanda. Entonces, en cuanto a las cadenas televisivas, las obligaciones no han cambiado, siguen las mismas, sabiendo que hay una cuota de pantalla de 50% de obras europeas para todos los radiodifusores que tienen, respetaría una cuota para las obras independientes de 10% del tiempo de antena o 10% del presupuesto de programación. No ha habido cambios desde el 2018, donde hubo un cambio importante en cuanto a la promoción de las obras europeas para los videos, por ejemplo, por demanda. Aquí tenemos en este servicio, pensamos en Netflix, en Amazon, pues YouTube no se califica como ese servicio audiovisual para la directiva. Entonces, las obligaciones fortalecieron, puesto que los estados consideraron que en la directiva de 2018 hasta ahora hubo una gran evolución en el consumo también de obras por demanda, pero también la necesidad de integrar más esos servicios para que contribuyan al ecosistema y crear una cierta equidad en cuanto a la contribución que de los servicios lineares. Dos tipos de obligaciones, una cuota de obras europeas en los catálogos de estos servicios VOD, de video on demanda, y también obligaciones de presentación. Hablamos también de proeminencia, es decir, hay diferentes términos, pero yo digo, de puesta en relieve, y aparte de dos obligaciones vinculantes, porque en el 18 le daba a la facultad a los estados de pedir una contribución financiera que sea por la adquisición de derechos o por un impuesto indirecto sobre los fondos de apoyo. Pero la novedad de esta directiva, y veo que aquí esta era una pregunta que se hizo en la reflexión canadiense, es cómo hacer que los proveedores de servicio de video en demandas puedan someterlos a ese impuesto. Entonces, precisamente les da la facultad a los gobiernos de someter a los proveedores de esto. Entonces, en términos de prácticos, hablamos del control en el panel precedente. Eso es lo mismo en el medio europeo. Se necesita una mayor coordinación de todas las instancias reguladoras, porque son 27 instancias con recursos diferentes, en puntos de vista diferentes, pues cada país tiene su propio enfoque cultural. Entonces, esto no es nada fácil. Hay mucho trabajo que ya se ha empezado
y hay acuerdos y que los reguladores trabajan sobre estos temas desde hace 2, 3 años para tener ciertos conceptos comunes. La comisión también aclaró ciertos aspectos, ya que hay derogaciones para servicios específicos que tienen un volumen de ventas no muy altos o unas ciertos, una audiencia más limitada, entonces que se piensa que si es un catálogo nacional, si es un título que está en un catálogo nacional e internacional, es que si es una película, si es una serie, en fin, ahí hay muchos detalles y que esperamos que a través de las directrices de la Comisión van a poder ayudar a los Estados miembros a respetar tales obligaciones. En cuanto a la transposición, como ya le dije, que es difícil saber exactamente lo que existe ahora, puesto que nada más hay 19 países que han instrumentado esto, pero no de manera completa, porque es una aplicación de la ley, pero lo veremos detalles a través de otros decretos de aplicación. Lo que vemos aquí es que la idea de tener una cuota de tener en los catálogos ya se tiene desde 2018 la idea y vemos que la mayor parte de los países habían establecido tales cuotas que se dará de manera vinculante con un monto específico o no vinculante, optativo, o sea que el operador te podía escoger entre inversiones o cuatro o de manera general, una obligación general. También vemos que cuando había una cuota vinculante con un porcentaje específico de obras era muy variado porque podía de 10% en Eslovenia, por ejemplo, donde la República Checa era 50% o también en Lituania o 60% en Francia en los catálogos. Entonces había una gran disparidad, pero la idea ya de la cuota estaba bien aceptada antes de la directiva. ¿Qué es lo que esta directiva cambia en este ámbito? Es que ya vemos que esta cuota se vuelve vinculante en los diferentes países. Aquí todos los Estados miembros que han traspuesto o que están al punto de hacerlo, han puesto la obligación de 30% como tal. Algunos otros fueron más allá. Bélgica, por ejemplo, la posibilidad de ir hasta 40% del coetáneo en 5 años. Francia, 60%. A veces encontramos cuotas como para obras de expresión en la lengua nacional. Entonces, vemos de todas maneras que la mayoría van más bien hacia el 30%. La otra obligación que también está asociado a la inversión, ya existía antes de esta directiva y vemos aquí que se toca, por ejemplo, los servicios VOD privados o no de las cadenas públicas. Entonces, los estados ya habían establecido obligación de inversión que se hace de manera optativa o una obligación general, pero veíamos que ya había la tendencia hacia eso. Después, cuando vemos las diferentes tasas, había una gran disparidad, puesto que se podía ir de 2% a 1,5% en Grecia y Dinamarca y en Francia, que era 25%. O Italia también, que era bastante alto. Otra forma de intervención que ya veíamos en la directiva anteriormente era a nivel de tasa o indirecta, un impuesto que se sea a nivel para adquirir derechos, o una contribución que se podía hacer a través de una financiación diferente. Entonces, esto ya existía. Ahora, lo novedoso de esta directiva es que ahora los países que han establecido tales obligaciones podrán aplicarla para a los servicios que vienen a nuestro país, pero que no están situados en nuestro territorio. Y esto es un progreso muy importante en el ámbito del audiovisual europeo, porque hasta ahora el enfoque había sido del país de origen. Por ejemplo, para los cuotas, ahora pasamos a este nuevo sistema de un enfoque de país de destino, pues
Esto es el público, que es el público objeto, que puede de crear esta. Entonces, es un sistema híbrido que eh, necesitará una gran colaboración entre diferentes colaboradores. Entonces, cuáles son esas obligaciones de puesta en valor o en relieve? Vemos que la mayoría de los estados no definen lo que es esta prominencia o esa puesta en valor. Pero en 2018 la directiva sí da algunos ejemplos. Por ejemplo, una obligación específica para en las páginas de acogida, criterios de búsqueda, donde la obra de europea, donde el sistema, el motor de búsqueda, por ejemplo, pueden ser diferentes banderillas o sea que en ciertos casos se piden a los reguladores de intervenir y que haya referencias en esto. Entonces, me termino aquí muy rápidamente. Nada más quisiera decir que en el marco es muy innovador, muy ambicioso a nivel europeo. Ahora, la aplicación ya será otra cosa y se establece un principio de participación de los servicios de video por demanda en el sistema europeo y esperemos que sea inspirado, una inspiración para otras partes del mundo. La próxima etapa es entre 2 años que se hará un seguimiento, un informe de etapas y en el 2026 tendremos una verdadera evaluación del efecto de estas obligaciones sobre el sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía Vale. Bastante técnico, es un gran proyecto y que exige muchas explicaciones. Muchísimas gracias de habernos dado. Ahora voy a dar la palabra a Mathieu Fournet. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir y que hay muchos puntos técnicos. Si los próximos panelistas podrían limitarse a 8 minutos, sería muy apreciado. Entonces, Mathieu tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Y muchas gracias por esta invitación. Estamos muy felices de poder participar en estos intercambios y a este webinario. CNC, como saben, es un establecimiento, una organización particular en Francia, puesto que somos a la vez autónomo, pero que tenemos también financiado por ciertos impuestos afectados. O sea que tenemos una situación especial y también somos un modelo único que se imaginó hace tiempo y que se ha modernizado en varios momentos. Estamos muy contentos en participar porque, como saben, Francia es presidente de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, por la 13ª vez desde el 1 de enero. Y esto es algo bastante simbólico de poder defender un punto de vista hoy en esta conferencia, puesto que, como ya lo han dicho, de este coloquio, es un momento importante para el sector audiovisual. Las plataformas han conocido un auge espectacular en Francia y en Europa. En Netflix, por ejemplo, ha visto un crecimiento exponencial del número de suscritos y de sus volumen de negocios. Entonces, si vemos entre 2019 y 2020 y 2021, entonces sí hemos reflexionado a nuevas herramientas que podían fortalecer la creación europea y la diversidad cultural y de poder fomentar a nuestras empresas, a nuestro imaginario de que puedan crear. Entonces acaban de tener una presentación del observatorio sobre la Directiva Europea de Servicios de Mediovisuales de 2018, que es la que nos interesa hoy, y el artículo que nos interesa más es el artículo 13, que prevé las cuotas de difusión de las cuales ya se han hablado, pero que da la posibilidad, sobre todo a los Estados miembros, y este es el punto de este artículo 13, no quiero ser muy técnico, pero esto da la posibilidad a los Estados miembros de imponer a los servicios de audiovisuales que están dirigidos a su territorio y no necesariamente instalados en el territorio, una obligación de financiación de la producción cinematográfica y audiovisual. Esta posibilidad Francia sí la ha de veras, se la ha apropiado y
como Estado miembro, ha tenido que aplicar una legislación de inversiones y es el decreto que se promulgó en enero, es el decreto SMART, que es para los servicios de audiovisual por demanda. Y aquí todos los otros Estados miembros también están sometidos a esas obligaciones de inversión y que son a 20% del volumen de negocios, y esto realizado en Francia. Quizá lo que es lo más interesante para los intercambios de hoy es con un enfoque particular sobre la producción independiente delegada en cine y en audiovisual, y también con una subcuota de obras de expresión original en lengua francesa, y que lo firmó el CARCOM, que es la nueva autoridad al respecto, y lo establece a 75%. Entonces, lo que se ha establecido en Francia pretende asegurar la mayor diversidad cultural, la la protección independiente y también la protección en lengua francesa. Lo que es interesante destacar es que en paralelo ha habido varios progresos importantes, sobre todo la protección de los autores a través de la transposición de las directivas europeas, y también los derechos de autor. Y las políticas públicas del cine, y también el acceso a los créditos impositivo, y eso apuntan sobre la inclusividad y que se asegura el respeto a los derechos morales y de remuneración de los autores. Añadiría también que lo que esta opción entre la obligación de inversión y los no son exclusivos, porque de eso también se hace en otros sitios hasta 5.5% de impuesto, que es es similar a lo que se aplica a la televisión lineal. Entonces, en esta conferencia, porque como digo, tuvimos la presidencia de Francia a nivel de el cine, y que participaron en la producción cinematográfica, pero antes de esta conferencia en Francia se firmó un nuevo acuerdo interprofesional que se llama Acuerdo de Cronología de los Medios. Es un acuerdo que rige las diferentes ventanas de salida de películas en diferentes canales pues, que sean salas de cine, video en demanda, etcétera. Entonces, la integración de estas plataformas de la creación francesa, gracias a este decreto, se han fortalecido, y también gracias a este nuevo acuerdo de cronología de los medios, permite un objetivo triple: es asegurar y garantizar el acceso más amplio a las obras por parte de los espectadores, la inversión de diferentes actores de la difusión en la producción y el desarrollo de la creación cinematográfica. Entonces, ahora entonces, no quiero alargarme mucho, pero esta nueva cronología de esto preserva la ventana de las salas de cine, y eso también pasa de 44 a 36 meses, y eso permite avanzar a la televisión pagante de 8 a 6 meses, y otro de 13 a 15 meses para las obras cinematográficas. Entonces, no quiero decir mucho más, nada más decirles que es muy importante para Francia intercambiar con Canadá, con otros, con España, con Alemania y con otros, para trabajar juntos en una integración para asegurar la diversidad cultural, y lo que hacemos en nuestra organización de manera bilateral, multilateral, y hemos podido ver esta semana que estos intercambios son muy fructíferos, porque, por ejemplo, en Bélgica francófona, con la Federación de Wallonia en Bruselas, hay se está
se está estudiando una solicitud sobre una transposición que establecería obligación de inversiones en la Federación de Wallonia, Bruselas, a mismo nivel de lo que se ha hecho en Francia, con discusiones que se están llevando a cabo en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Unas discusiones, claro, que acompañamos con una gran disponibilidad. Muchísimas gracias, Mathieu. Si tienen preguntas, claramente las pueden escribir. Tendremos un periodo de preguntas después. También pueden levantar la mano. Lo quiero recordar para los que no estaban con nosotros antes. Después vamos a escuchar a Guillaume Prieur, es director de la Sociedad de Autores Cromáticos, secretario general de la Coalición Francesa de la Diversidad Cultural, de las coaliciones europeas y secretario general de la EGQDC. Buenos días a todos y gracias por esta invitación a este webinario. No voy a añadir nada de lo que se ha presentado en cuanto al estado de la situación en Francia. Es un trabajo, quizás puedo sí decir, que se hizo en concertación con los profesionales y la sociedad civil. Entonces, estamos muy satisfechos del resultado conseguido. Nadia y Sophie también han presentado y vemos bien que en Francia tuvimos esta transposición la más ambiciosa en las obligaciones de inversiones más importantes en la creación. Estamos satisfechos del resultado y del método. Entre la ordenanza de transposición y el decreto hubo una concertación importante que ha sido organizada. Hemos sido escuchados en todas las etapas. Un pequeño bemol quizás en cuanto al, porque son procesos un poco largos. Hubo un exceso de trabajo hecho por el gobierno francés y quizás tuvimos una pequeña decepción al final del proceso, porque después del decreto hubo un trabajo hecho por el CSA para concluir convenciones con las varias plataformas, Amazon, Netflix y otros, y todo el trabajo excelente que se había hecho por el gobierno francés ha sido disminuido por el CSA, que firmó convenciones que abajó algunos elementos importantes que consideramos como marcadores importantes de la sección cultural y ha debilitado un poco el proceso. Quizás no quiero insistir demasiado en estas transposiciones, muchas cosas han sido dichas, pero quizás para comprender mejor las perspectivas, porque otra vez estamos muy satisfechos del trabajo y del resultado conseguido, pero también hay que decir que para nosotros es importante eso. Hay un decreto en Francia, sí, pero primero hay una directiva europea, entonces para nosotros también eso es muy importante. Las transposiciones que se hacen en otros países son importantes, estos procesos son largos y tienen que ser igual de ambiciosos que de lo que se hace en Francia. No queremos tener cosas satisfactorias en Francia y no en otros países de Europa. El interés es que lo que se hace en Francia también se haga en otros países y que cada país pueda apropiarse esas directivas con reglas justas y más estas reglas sean fuertes, más apoyamos la creación artística europea, mejor se va a aportar el mundo artístico en Europa. Y lo que se hace en el gobierno francés, en los otros gobiernos europeos, es importante que esas directivas se traduzcan de manera sólida. Hay otros temas importantes también para nosotros en cuanto al futuro. Por una parte, la definición de una obra europea.
estamos trabajando con lógicas europeas, pero la definición de la obra europea depende no de la directiva de la SNA, sino de otra convención europea transfronterizas que viene dirigida a otros estados de los que se encuentran en la Unión Europea. Y sobre todo con el Brexit, esta cuestión se posa de otra manera. ¿Cómo vamos a tratar las obras británicas que constituyen ahora se consideran como obras europeas en el territorio europeo? Entonces hay un trabajo que se lleva a cabo para contabilizar, para medir lo que pueden representar las obras europeas en las inversiones, en una lógica de difusión de las obras europeas en las plataformas, sobre todo. Y quería terminar con un último punto, pero no el menos importante. El menos importante para nosotros es como la columna vertebral del trabajo de reflexión que se va a llevar a cabo pronto sobre la reforma de la directiva de la SNA, es la cuestión de la descubribilidad. Lo he dicho y lo puedo repetir muchas veces, lo que hemos conseguido con la directiva SNA iba más allá de las esperanzas que podíamos tener en el 2015 y 2016. Y hubo un trabajo tremendo para conseguir esa directiva y para que se revisara todas estas ordenanzas. Pero globalmente estamos en una lógica de fijar obligaciones cuantitativas. Estamos en una lógica de cuotas en cuanto a las inversiones, y la difusión es muy importante. Y hay este punto de la necesidad de proponer la creación europea, pero vemos que es una herramienta que no es siempre fácil de definir, porque cada plataforma tiene su propia ergonomía. Y en este marco, la del catálogo europeo se puede de manera diferentes, y para nosotros el próximo tema de tratar es realmente la cuestión de los algoritmos y cómo hacer para que estos algoritmos sean una herramienta a favor de la diversidad cultural. Ahora vemos que la mayoría de los algoritmos son más bien algoritmos que vienen dirigidos a la consumición, que van a encerrar a las personas en un mundo cultural familiar, típico, propio, y más van a ver películas policíacas, más películas policíacas les vamos a presentar. Esta es un tema muy importante en la revisión de la directiva, es de tener un enfoque más calitativo. Si tenemos obras europeas, pero en la página 27 va a ser complicado para el abonado europeo de conseguir lo que aparece en la página 27 y no va a ir ahí espontáneamente. Digamos, tener un objetivo de diversidad cultural más fuerte para que el abonado pueda tener de manera permanente propuesta o de reparar del tema más importante en la futura directiva SNA, de la que vamos a discutir en 2 años, creo, más o menos en Europa. Muchas gracias, Guillaume Prieur. Era casi una primaria, ¿verdad? Ha sido muy interesante. Ahora vamos a pasar a Luis Alfonso Albornoz, quien nos va a hablar. Es profesor experto de la Convención de 2005. ¿Y en qué idioma nos va a hablar, señor? Vamos a a trabajar nuestro español o vamos a utilizar la interpretación. Luis Alfonso, la palabra es suya. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Muchas gracias. Hablaré en español, pero he preparado estas diapositivas. Están en inglés. Será más sencillo de esta manera seguirme. Razones técnicas, es un proyecto de ley y por razones de comunicación audiovisual. Quiero
agradecer a la Coalición por la Diversidad Cultural y a la UNESCO por esta invitación. Esta es una importante conferencia internacional. También deseo agradecer a aquellos que trabajan con nosotros. Hablaré de estas cosas en forma muy directa. Serán consideraciones generales en lo posible. En cuanto a España, ha tenido una transposición de esta directiva. El Ejecutivo Comunitario ha enviado un informe en septiembre de 2021, donde este proyecto de ley estará acelerado, debutará, será publicado en el boletín oficial. Es una ley que se implementará en 10 días, el 7 de febrero. Tal vez pueda haber una extensión, pero calculemos que en un mes, si las cosas funcionan bien, España tendrá esta transposición. Este proyecto de ley ha sido elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformaciones Digitales. No es por una participación directa del Ministerio de Cultura. Este proyecto de ley ha sido elaborado mediante lo económico y lo cultural. Este proyecto de ley ha sido elaborado dentro de un contexto donde España desea que las empresas extranjeras se establezcan en España. Quieren que España sea un hub audiovisual para Europa. El gobierno de España actualmente desea que empresas tales como Netflix o Disney hagan parte de su producción en España. Este proyecto de ley, si me permite decir, tiene una perspectiva económica muy clara en cuanto a lo audiovisual. Concretamente, en cuanto a la reglamentación, este proyecto de ley se puede hacer una primera observación, y es que este proyecto de ley no menciona la Convención sobre la Protección de la Diversidad Cultural. Es importante porque si se menciona en el preámbulo de la actual Ley de Cinema de diciembre de 2007, por otra parte, yo puedo decir que el concepto de diversidad dentro del audiovisual no está claramente diferenciado en este proyecto de ley. Como ejemplo, el artículo 414 sobre los principios generales en lo audiovisual trata el tema de la dignidad humana, el pluralismo, equidad de género, la lengua oficial del Estado, por ejemplo. Pero yo diría que la noción de diversidad no está como fuente doctrinal en las bases y no ha sido desarrollado dentro de los artículos, como ha mencionado mi colega. Con respecto a las cuotas europeas, también deseo hablar. Puedo decir que hay cuotas para la televisión tradicional, como así también para los servicios de video a demanda, para aquellos que trabajan en el mercado español específicamente. Para televisión de aire, los operadores deben reservar al menos 51% de su programación para obras europeas. La mitad de ese 50%
debe ser reservado para obras en español o en una de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas de España. Ya sea el servicio es público, estamos hablando de la RTV, la Radio y Televisión Española debe reservar el 15% en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Lo nuevo aquí, que es el catálogo de servicio para videos a demanda, los operadores deben reservar un 30% de su catálogo para las obras europeas. La mitad de ese 30% está reservado para obras en español o en una de las lenguas de la comunidad autónoma de España. El mínimo del 40% de las obras deberán ser en las lenguas de la región autónoma de España. Ahora, consideraciones relacionadas a estos artículos, los artículos 113 y 114. Hay un desequilibrio entre lo que se le exige a los operadores tradicionales versus los nuevos operadores para video en demanda. Por otro lado, este servicio de video en demanda tiene exigencias mínimas del 30% de su catálogo. Se reduce tanto en Bélgica, como indicó Sofía, o como en Francia, donde han aumentado el porcentaje de catálogo, donde serán, en cuanto a lo que se reserva para el catálogo europeo. Para el servicio de televisión, 50% que se reserva para las obras europeas se reservan tanto para las lenguas españolas y las lenguas de comunidades autónomas. Esta cuota en cuanto a las lenguas minoritarias también se enfoca sobre la lengua española. Y por último, puedo indicar que en cuanto a los videos a demanda, esto divide el mundo audiovisual. Lo divide en europeo y no europeo. Es un problema, ya que en el proyecto de ley uno no ve medidas que permiten dividir el segmento no europeo. El 40% para televisión de aire y pues la división de video en demanda. Yo creo que es un problema, según mi opinión, en cuanto al punto de vista de la diversidad, dada el origen de las obras. Hay que considerar, por ejemplo, que España integra a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la Carta Cultural Iberoamericana ha indicado en 1995 el programa Ibermedia. Eso obliga la presencia de obras iberoamericanas en el sistema de televisión español. Nosotros, como grupo de investigación, participamos en este proyecto de investigación, de corrección, y proponemos 10% anual de programación en la televisión lineal para obras audiovisuales iberoamericanas. Un 10% del catálogo para televisión en aire, como también de video en demanda. Una importancia de las obras europeas, estamos hablando de la detectabilidad. Repito, la detectabilidad en el artículo 2 del proyecto de ley, el cual contiene 21 definiciones, servicios de comunicaciones audiovisuales, catálogos de programas de televisión, video creado por los usuarios, etc. Pero no habla de la detectabilidad de obras europeas en cuanto a la televisión lineal.
no asegura esa detectabilidad. Eso está ausente en la legislación. Y por último, para terminar, mis disculpas, tenemos aquí la financiación anticipada de las obras europeas. Los operadores de televisión de aire, como aquellos operadores de video en demanda en el territorio español, deberán financiar por anticipado las obras europeas con su participación directa en estas obras o mediante adquisición de derechos de explotación o contribuyendo al Fondo de Protección de Cine por el Instituto Cinematográfico de España. En cuanto a porcentajes, hay una división clara entre los operadores de servicios públicos, que deberán destinar el 6% de sus ingresos anuales al financiamiento anticipado de obras audiovisuales europeas, y los operadores privados, que deberán destinar 5% de sus ingresos anuales. ¿Cuáles son las consideraciones en cuanto a SAM? Depende de la decisión de los operadores cómo canalizar el dinero que van a invertir. Hay 3 razones que he indicado. Según los analistas 5 y 6% es un porcentaje bajo, y recomiendan 10%, como ejemplo en Francia, donde hay un 20% y 25% dependiendo del operador. En tercer lugar, tenemos una ausencia total de cláusulas de diversidad para evitar que el dinero se concentre en las inversiones en ciertos géneros sobre otros. Eso es parte de un gran debate. Depende del qué hace el productor independiente con ese dinero. Para terminar, hay 2 frases que comunicar que se hicieron para fines de diciembre del año pasado. Dice lo siguiente: las grandes cadenas de inversores extranjeros han acaparado la producción y los derechos, y es propiedad de la sociedad de varios productores, y esos son instrumentos de los creadores de contenido. El proyecto de ley no aclara la confusión entre los productores de contenido independiente depende completamente de estos grandes grupos, quienes son los que deciden. Ahora, esta es una cita que he mencionado. Pienso que se podrán cambiar algunos elementos de la ley, ya que inevitablemente los productores independientes se verán impactados. No quiero extenderme más porque quiero dejar espacio para mis colegas hable sobre la diversidad lingüística, que es un gran tema que se trata en nuestro país. Muchas gracias. Nadie me escuchó cuando yo estaba hablando español. Qué pena. Daniel, muchas gracias. Daniel Condeminas, consejero de las organizaciones para la lengua catalana. La palabra es suya. Bonjour. Buenos días. Tout d'abord, Primero, je voudrais féliciter les organisateurs du séminaire international organizadores pour cette del initiative seminario très intéressante internacional et para aussi esa très iniciativa muy utile pour les interesante y muy langues útil comme la para mienne, le las catalan. lenguas como la mía, la Deuxièmement, catalana. je tiens à En vous segundo remercier lugar,
quisiera agradecerles por la invitación que me han hecho para que pueda compartir algunas reflexiones con ustedes en complemento de la excelente presentación de Luis Alfonso. La lengua catalana, quisiera decir algunas cosas. El catalán es una lengua hablada por más de 10 millones de personas. Es la lengua más hablada en Europa, que no es todavía lengua oficial de la Unión Europea. Es una anomalía que está esperando soluciones. Lo que sea como sea, es una lengua que pertenece a 4 estados europeos. El más pequeño, Andorra, en los Pirineos, donde es la lengua oficial. Sin embargo, Andorra no forma parte de la Unión Europea. España, la langue catalana Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana, au nord de Murcie, y también al norte de Murcia, en el oeste, en Aragón, y en el este, en las Islas Baleares, en Francia, en Cataluña del Norte, que corresponde al departamento de Pirineo Oriental, también en una pequeña ciudad de Italia, de la isla de Sardegna. Avec ces panoramiques, Con je voudrais este souligner des panorama quería principes de la directive subrayar européenne. algunos principios de las directivas Et que l'État europeas. peut imposer des obligations pour assurer la mise en El évidence Estado appropriée puede des contenus d'intérêt général hablar de las tels que la importancias diversité de la culturelle. diversidad cultural con Et objetivos deuxièmement, generales. En que segundo toute mesure lugar, cada prise par les medida États tomada doit por los respecter la estados diversité debe culturelle et respetar la linguistique, diversidad cultural y conformément à la lingüística. Convention de l'UNESCO En consecuencia sur la de la protection et la promotion de la Convención de la diversité UNESCO des sobre la protección y la promoción culturelles. de las diversidades de Je me expresiones concentrerai sur la culturales. Voy a situation hablar sobre législative todo du de la catalan situación dans la future législation legislativa audiovisuelle catalana en espagnole. cuanto al sector Cependant, je audiovisual voudrais español. faire Sin une embargo, mention à la quisiera législation mencionar française, la qui sera très courte. legislación Elle francesa n'établit rápidamente. aucun quota ou garantie pour le No hay contenu en catalan à la cuota para télévision el ou sur les contenido catalán plateformes en la numériques. televisión o en las Le basque, plataformas le numéricas. breton, le Tampoco corse para el ou l'occitan. bretón, el escocés, el La défense bretón, du pluralisme el occitano. linguistique La ne defensa del s'applique pas à pluralismo l'intérieur de lingüístico ses frontières. no se aplica dentro de sus Je retourne en Espagne. fronteras. Vuelvo a Ce que España. je dirais de la langue Lo que catalane diré de est la lengua entièrement catalana partagé es avec les langues basques et integralmente galiciennes. compartido con la lengua vasca Sans y pouvoir entrer gallega. dans les détails, Sin entrar je ne vais en pas detalles, souligner no les voy a langues olvidar aragonaises et la asturiennes. lengua aragonesa y Une asturiana. donnée démographique. Les habitants des Un dato territoires demográfico. qui ont Los une langue habitantes de los officielle autre que territorios que l'espagnol tienen otra lengua que el représentent español como environ lengua un oficial, tiers de la representa population de como l'État una espagnol. tercera parte de la población de España. La loi actuelle de La l'audiovisuel ley actual de l'an del sector 2010 audiovisual n'établit desde aucun 2010 quota no ou garantie establece ningún linguistique quota spécifique pour les Catalans. para el catalán. Cela de manera signifie, específica. par exemple, Esto significa, qu'aucune por émission de ejemplo, télévision que privée ninguna avec des emisión émissions de pour televisión l'Espagne privada para toda n'offre de España contenu en langue catalane. ofrece Même contenido que en cela avait catalán. fait dans une mesure très limitée En una à une medida époque muy limitada antérieure se ha au hecho déploiement anteriormente de la télévision numérique terrestre. antes de que se Lorsque l'ancienne desarrollara législation la televisión numérica, prévoyait cuando des la émissions antigua legislación territorialisées de ces télévisions. preveía programas en lenguas Dans la loi audiovisuelle regionales. En la toujours ley en vigueur, le audiovisual catalan en vigor n'est qu'une actualmente, option. el catalán Aucune es obligación. solamente una opción, no es Dès una lors, obligación. les émissions Así, télévisées las se font emisiones de uniquement televisión en se espagnol. hacen solamente en Et español. l'offre de contenu en Y la catalan sur les oferta en plateformes contenido sur les en over the top catalán est aujourd'hui malheureusement está presque bloqueado, testimonial ou directement anecdotique, es solamente à l'exception d'une anecdótica, plateforme a la née à excepción Barcelone. de una Filmi. plataforma Filmi Rien à voir nacida en avec la Barcelona. situation des Nada autres que langues ver officielles con en las Europe, otras lenguas avec oficiales en moins de Europa, poids con démographique que le menos catalan. peso demográfico que el catalán. Passons à la future loi.
pasó a la futura Dans le ley. deux avant-projets de loi que En le los dos gouvernement espagnol a proyectos soumis à de la ley consultation que el publique, gobierno ha il propuesto a la n'apparaissait dans consultación les textes pública, no aucune aparecía quota en ou el garantie texto pour les Catalans sur des ninguna questions cuota sobre el essentielles, catalán décisives pour moi, para cuestiones Une. decisivas dans l'offre de contenu, en la oferta de films, contenido, documentaires, animations, películas, etc. documentarios, animación, Et deux, etc. dans En les segundo obligations lugar, en las obligaciones d'investissement, de dans de nouvelles inversión productions. en nuevas producciones. Offre de contenu et obligation d'investissement, nouvelles productions. Ces deux fautes graves ont suscité une grande controverse. Han Gouvernement despertado una gran controversia autonómique, en institutions, los gobiernos entités culturelles autónomos, et associations entidades professionnelles culturales y ont présenté de asociaciones nombreuses profesionales allégations presentaron prônant diferentes l'établissement demandas de quotas ou de al garanties nivel de los pour les langues establecimientos autres de que cuotas l'espagnol. o garantías para otros Après idiomas que no négociation sean entre le español. gouvernement Después de espagnol et les negociaciones entre el principaux gobierno groupes español parlementaires y los catalans au principales Parlement grupos espagnol, parlamentarios Esquerra Republicana de catalanes Catalunya, y el un gobierno projet de loi español, a été un approuvé. anteproyecto de ley Aquí se a parlé aprobó Luis Alfonso y Albornoz, Luis Alfonso Albornoz qui lo intègre mencionó, quelques changements que que je integra vais algunos maintenant détailler cambios brevément que et voy que a je precisar complémenterai avec ce que l'on y sait que jusqu'au présent des añadiré con négociations lo que faites après conozco l'approbation de du las projet negociaciones que se législatif, hicieron después de la c'est-à-dire aprobación del une proyecto sorte de legislativo. seconde Es partie un de tipo négociations de politiques. segunda parte de Que negociación c'est pas, que política. je le partage, Y que eso le projet de comparto loi con est esa encore idea, un es que texte clairement insuffisant proyecto de ley es s'il un texto s'agit todavía d'offrir des quotas et des insuficiente, garanties pour les Catalans si minimalement équitables, que, tant si es en que nos termes da d'offres que cuotas d'investissement equitativas para el dans catalán de nouvelles productions. y también una oferta de Commençons inversiones par nuevas l'offre. para las En ce qui concerne la producciones. télévision En cuanto a la linéaire, la oferta télévision de classique, son offre la doit televisión inclure lineal clásica, 15% en catalan du ese pourcentage de 15% contenu en dans l'une des langues catalán officielles, del porcentaje soit contenido de uno de los 50% de idiomas 51% de serveurs oficiales, es decir, européens minimal. En conséquence, comparado al 50% moins de europeo 4% mínimo. en catalan Quiere decir de tous que les contenus. 4% de Nous verrons si todo ces el contenido chiffres en peuvent catalán. augmenter. Vemos si estos Vraiment, cifras pueden très petit. aumentarse. Creemos Car que nos no hay gran plateformes, sobre todo, posibilidad. En cuanto a las ça serait plataformas de 40% de 50% 40% pour les langues del officielles, de 30% minimum de para contenu las européen. lenguas C'est-à-dire oficiales, del 30% de 6% contenido en catalan en de l'ensemble de en tout l'offre. catalán de todos los demás. Aussi, un nouvel article a été introduit sur la promotion de langue en matière de doublage et de sous-titrage, qui a une formulation très générique, très peu précise. Les modifications qui ont été négociées serviraient à placer l'autorité catalane de l'audiovisuel, al Consell de l'Audiovisuel de Catalunya, en tant qu'organisme compétent pour garantir que tous les doublages disponibles aujourd'hui, parce que le film a été diffusé sur la télévision publique catalane, ou parce que leur doublage a été subventionné pour projection dans les salles de cinéma, ainsi que celles qui seront réalisées à l'avenir, seront intégrées dans les options linguistiques de ces plateformes. Enfin, bien que de manière très générique, la langue de signes catalane, différente de l'espagnol, a été intégrée dans les articles sur l'offre de contenu en langue de signes. En obligation dans les nouvelles productions. Contrairement à la loi française, qui fixe des obligations aux plateformes de 20 à 25% de leurs revenus pour la production européenne, le texte espagnol exige que 5% et aucune quota pour les catalans. Les modifications négociées signifieront que 15% de l'argent alloué aux producteurs indépendants, qui soit le 70% du total, irait aux films, séries, documentaires et animations catalanes, soit en 10% des obligations financières. De nombreuses autres questions
Resten a voir si elles seront ou non intégrées dans le texte final. J'en signale deux, en pensant aux citoyens qui se connectent à une chaîne ou une plateforme. La proéminence ou, dis-moi, inévisibilité prépondérante des contenus en catalan dans l'offre de l'Obertetop ou les options audio de télévision. Et que les sites web, applications et toutes autres interfaces de communication des services audiovisuels avec l'utilisateur intègrent la langue catalane dans leurs messages écrits et oraux. Par exemple, dans le menu de sélection o le titre de l'œuvre. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy de veras de la calidad de su francés. Muchas gracias por esta ponencia. Y finalmente, para terminar, tendremos un periodo de preguntas y aunque estamos un poco atrasados, pero doy la palabra a Christine Marcal, que es la directora de la comunicación y de la memoria del mundo de la Comisión Alemana para UNESCO. Buenas tardes, hermana Merkel nos va a hablar en alemán, en francés, en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias y hola a todos y a todas. Buenas tardes. Quisiera felicitar a los organizadores de veras de tener este encuentro tan importante al principio de 2022. Sí, yo presidía la Comisión Alemana hasta el año pasado, pero sigo trabajando como miembro y experta. Y el tema que estamos discutiendo hoy lo estudié con profundidad para también la elaboración de la directiva de los servicios audiovisuales cuando estábamos escribiendo el informe de monitoreo global. Entonces fue de veras un momento y la colega Sophie Vallée lo explicó muy bien de cómo este nuevo cuadro marco que está tratando de encontrar vías para cuotas de 0.4%. Creo que fue la primera, el esfuerzo serio para actualizar la reflexión sobre la reglamentación o la regulación de los medios en el contexto digital. Y en el título, ustedes nos preguntan de examinar la transposición. Yo también quisiera que entendamos los procesos nacionales y europeos se hicieron de manera muy paralelos, conjuntos, porque la directiva europea se preparó de 2015 empezando con una evaluación como la que se va a programar en el 2026, y eso es muy importante. Y pues porque es un esfuerzo de desarrollar políticas basadas en pruebas y en el 2026 vamos a evaluar las antiguas, la política anterior, y pues se puede decir que evaluando lo que se hizo anterior tenía algunos progresos en Alemania. Al mismo tiempo casi el Estado y los niveles federales estaban ya estableciendo comisiones para ver cómo actualizar tal legislación. No es que esperamos hasta el final de 2018, cuando la directiva ya estaba lista y empezábamos ya a evaluar. No, se hizo anteriormente y fue un proceso de aprendizaje, porque los marcos legislativos son clave para reglamentar a los intermediarios, y vamos a hablar de eso en unos minutos. Es muy interesante también ver que sobre todo los medios de los servicios públicos,
con una reflexión, teniendo algunos proyectos pilotos que ahora se están transmitiendo a través de 16 canales digitales, y eso fue en el 2016. ¿Y por qué? Porque claro que todos los datos veían que los servicios públicos mediáticos estaban perdiendo terreno. Entonces la práctica iba mucho más rápida que la legislación, y eso es muy típico de la era en la que estamos. Entonces, para seguir con los datos, cuando la directiva se aprobó al finales de 2018, el proceso alemán, que como Canadá tiene la belleza de ser un proceso federal, fue un proceso que involucraba a los 16 estados, y cada estado tiene sus propias reglamentaciones, y todos los estados en el 2019 en un proceso muy participativo para la enmienda de la legislación, que como en Canadá, que ya tenía 25 años, entonces se pedía que se adoptara la directiva antes de Navidad en el 2019, y entró ya en noviembre el 2020, y ahora en 2022 hay una nueva legislación que tiene que nada más algunos 30 meses, o sea que es un poco temprano para evaluar de su eficacia, pero lo que es importante, y ya los colegas de Latinoamérica y de África nos van a hacer, no se van a unir con nosotros, pero cuando un Estado-nación tiene sus propias legislaciones, esto se envía a la comisión, que verifica doblemente la compatibilidad con las directivas de la Unión Europea, y es por eso que ese proceso puede llevar un año, y aquí en Alemania estaban 16 estados, tenían que discutirlo en sus propios parlamentos y firmarlo, pero es un proceso democrático que vemos cuál es el desafío del siglo XXI y cómo la economía digital se acelera. Y entonces, y esto es un proceso que nos llevó mucho tiempo. Entonces, es uno de los desafíos de cómo poder legislar de manera rápido. Entonces, esta directiva sobre los medios sustituye el tratado sobre la radiodifusión anterior, que tiene 114 artículos, y tiene dos cosas. Ofrece primeramente, según lo que yo veo, una definición del siglo XXI en la comprensión sobre la radiodifusión, porque por la primera vez los intermediarios del contenido mediático están sometidos a regulaciones de la misma manera que los difusores públicos o privados, y se especifica detalladamente quiénes son esos intermediarios. Entonces la ley fue bastante lejos, más allá casi de la manera en que esos intermediarios se podían definir ellos mismos, y es ahí donde la democracia y es ahí donde vemos que los organismos privados y públicos están en fricciones y tensiones. ¿Por qué? Es porque cada vez que se tiene una difusión de contenido periodístico editado, este intermediario tiene que respetar los reglamentos o las regulaciones, eso que es para las plataformas mediáticas, y eso es también para las interfaces de usuarios y todas estas plataformas y se aplica entonces a intermediarios mediáticos
que reglamenta los contenidos, y lo novedoso de todo esto es que también es válido para el servicio que se comparten como YouTube y así como reglamentos en cuanto a las políticas sobre la publicidad, porque durante la evaluación de esta directiva de los servicios audiovisuales quedó muy claro que para nuestros jóvenes y niños muy jóvenes, desde muy jóvenes, el contenido vídeo es el contenido cultural principal que consumen junto con la leche materna. Entonces, el tiempo que pasan los pequeños de 2 o 3 años ante la pantalla, entonces que la publicidad del contenido puede ser diferente que el contenido que se puede reglamentar en emisiones u otro. Y por ejemplo, a nivel publicidad, a nivel de los alimentos. Entonces, el segundo elemento es de decir que todas las plataformas digitales y como también como prestadores de servicio tienen que seguir reglamentos que son supervisados por las autoridades de todos los estados. En Alemania se trata de las diferentes autoridades mediáticas que cumplen el papel de reguladores. Entonces, para concluir, esto es válido también para Google, Facebook, Twitter y también YouTube. Y tiene disposiciones de discoverabilidad del contenido que forma opiniones y también en el contenido de los servicios públicos mediáticos. Entonces, esto es la novedad de los guardianes o los custodios si utilizamos la terminología y también los algoritmos que utilizan también se incluyen en esta supervisión, aunque si esto se ve como algo pesado o se hace más fácil para pequeñas ofertas, por ejemplo, pequeños canales de YouTube que tienen menos de 20,000 espectadores. Esto se les da la libertad de compartir su contenido sin pedir una licencia de difusión, que eso no existía anteriormente. Entonces, como tales, yo diría que hay que tratar de encontrar un ecosistema como el que existe hoy, que es algo normal en cualquier democracia vibrante, que tiene que haber crítica, haber científicos, expertos de media, dice que esa ley no tiene en cuenta el tema de la concentración de los medios de comunicación, y otros que dicen que va demasiado lejos en cuanto a la libertad de Internet, y también en la Comisión Europea también, aún si se aceptó y que se veía compatible con la directiva, pero en Berlín recibió una carta que criticaba precisamente la autoridad que se daba a los estados al respecto, y diciendo que esto iba en contra de la regla del país de origen, tal como se articula en las directivas del comercio electrónico, que sabemos, por ejemplo, digamos que se está situado en Irlanda y no en Alemania, y lo que es algo novedoso también a nivel de los audiovisuales, sobre a nivel de dónde se encuentra necesariamente, dónde se produce. Se acepta que las instancias reguladoras puedan impugnar o puedan demandar a los prestadores de servicio. Y aquí también en diciembre del 2021 Alemania envió un aviso a la Comisión de la OECD sobre la competencia, puesto que se trata aquí de competencia, y lo positivo en esto
es que todo esto nos demuestra la necesidad de una gran diversidad cultural, y aquí esto se toma bastante en serio, y como lo dije, estamos al principio de su instrumentación y eso tiene que monitorearse de manera muy cercana. Sin embargo, es un gran desarrollo de que hemos visto en las políticas sobre los medios de comunicación, y los colegas dicen que esto es una plataforma para de veras impulsar, desarrollar políticas en esta era digital. Esto es aquí puesto la perspectiva alemana, y muchas gracias por habernos acogido hoy. Estamos esperando las preguntas. Vamos a tomar las preguntas durante unos 10 minutos todavía. Pues uno tiene todavía el poder de atención y hay varias preguntas que se han mandado. Voy a leer algunos, pues si los panelistas quieren responder a las preguntas que pueden ver en el QIA, se levanten la mano. Voy a empezar con la primera pregunta que se envió hace una hora. YouTube no está tocado por el artículo 3, pues me parece que antes en Francia había un impuesto sobre la difusión físico y que se había aprobado. Eso incorporaba también YouTube. Es que podría darnos una respuesta. Espero que entendió la pregunta, más que lo que entendí yo. El CNC había creado un primer impuesto de hace unos 2% en el 2018 y que se aplicaba notablemente a YouTube. Y este impuesto se revisó para 5.5%, y lo que se refiere a las obligaciones se aplica a plataformas que invierten o que producen, que sea directo o a través de los productores delegados. Es un poco lo que yo estaba ya explicando antes. Muchas gracias. Alguien está haciendo las reflexiones europeas parecen ir esencialmente hacia las fuentes de audiovisual, es decir, el VOD, es decir, la vivienda del que es que qué se pasa con la música en línea, por favor, señora Merkel. Sí y no, como compartí, en primer lugar, yo creo es que los canales YouTube más pequeños son sobre todo para compartir música, no es solo audiovisual. Y como dije, además de trabajar sobre la legislación, también vimos nuevas innovaciones de radiodifusión que tenían lugar, sobre todo a nivel en la esfera de la radio. Por ejemplo, algunos de nuestros radiodifusores públicos se juntaron para tener una plataforma de radio multilingüe que comenzó en el 2017, que tenía difusión en 11 idiomas, incluyendo alemán, para el interior del país. No era una radiodifusión internacional, tenía en cuenta la música y el contenido de las realidades de 80 millones de personas, incluyendo que muchos que hace poco que han llegado y refugiados al interior del país. Y en ese sentido, mientras que tenemos la sensación algo más allá que siempre escucha, y hay mucho está igual que se aplica a la producción independiente musical. Gracias. Bandas. Muchas gracias. Hablaré en español. No sé exactamente cuál es el mecanismo.
como dije al comienzo de la presentación, la transposición de la directiva es obligatoria. Es obligatoria para países miembros de la Unión Europea. Hay un cierto control también con la legislación española en cuanto a los catálogos, nivel de servicios y cuanto a videos sobre demanda, donde tenemos el contenido de 10% dentro de la directiva, y ahí se encuentra con ese conflicto. Y puede haber sanciones tal vez por parte de la Unión Europea y de otros países, pero hay que verificar que la transposición sea en forma general, con estas nuevas registraciones, donde se deriva de los operadores que operan en estos mercados, con ese 30% de mínimo. Evidentemente, cuando el proyecto de ley permite que los operadores privados y que la comunidad mediática pueda financiarse en forma mínima a partir de la publicidad, la Unión Europea y otras organizaciones europeas intervendrán. Puedo decir que España lo hace muy bien, pero hace falta un análisis crítico. ¿Quería añadir algo de este proyecto de ley? Guillaume. Es simplemente para regresar a la cuestión del perímetro de la directiva europea que trata de los servicios de televisión y las plataformas audiovisuales. También esta parte de la historia de esa directiva en el 87, que no se llamaba SEMA, no se llamaba Servicio de Mediación, se llama Televisión Sin Fronteras. Siempre era una directiva que tenía como se dirigía sobre todo a los servicios audiovisuales. No quiere decir que en algunos siempre de estas no hay obligaciones de presentación de música local o nacional. Por ejemplo, en Francia eso existe en la radio y hay cuotas de música francesa, pero a nivel europeo hoy en día no hay texto que fija para las obras musicales los mismos compromisos, las mismas obligaciones de la parte de los servicios otros. Quería añadir algo, no era para completar lo que Luis decía. Yo creo que la transposición de la directiva en Europa muestra que es muy difícil tener un modelo único, que todos no logramos hacerlos todos de la misma manera. Yo creo que hay una filosofía, una dirección que está en camino y que hoy en día es el camino que existe en Francia, en Italia, será seguida por otros países. Tenemos muchos intercambios con otros homólogos europeos para la aplicación de cuotas de obligación, que es difícil, pero también con países fuera de Europa, por ejemplo, los países balcanos, que tienen muy interesados para la transposición de ciertas directivas europeas, pero trabajamos también mucho con América Latina sobre estas preguntas y con países como Corea del Sur, que están interesados en ver de qué manera nosotros hemos integrado a nivel del financiamiento de la creación. Entonces vamos en muchos países. No quiere decir que se va a copiar un modelo francés o Túnez o otros países, pero hay trabajo sobre estos textos y tratar de tener un texto único que cubriera todos los aspectos jurídicos, culturales, históricos, etcétera. Podríamos tener quizás un espíritu de protección de la creación y para alentar la diversidad. Eso sí podría. Gracias. Otra pregunta para usted, Luis, es que a nivel de la diversidad y del objetivo de la directiva, las leyes españolas no funcionan muy bien.
Y la pregunta es, esta la pusieron en español, entonces le dejo contestar. Merci. Gracias. Para terminar, una última pregunta, quizás. Isabel Raventos a demandé, est-ce qu'il y a un pays dans l'Union européenne, es que hay algún país, pero en la Unión Europea que ha tenido en cosas y que ha incluido acciones positivas para las mujeres, como se recomendaron para el Parlamento Europeo en 2018? Es que alguien quisiera contestar esta pregunta sobre acción positiva para las mujeres. Luis. Christine, si je peux dire rapidement, merci por esta pregunta. Gracias por esta pregunta rápidamente, porque es una muy importante sobre la alianza sobre el género que sirve a monitorear esto. En Alemania yo diría que la política de género se ha adelantado mucho en los últimos años, no solamente en función de este proceso legislativo, sino también a nivel, está basado en las pruebas, en el sector mismo y muy activo, y todo esto cubre todas las temáticas como las necesidades de tratamiento preferencial y también a nivel del horizonte donde de la justicia de género para el G5, muy importante para tratar con la desigualdad, no solamente
a este nivel, pero muy en función de los medios de comunicación. Muchas gracias y finalmente la última palabra para Daniel. ¿Puede hablar? Merci. En complément, Muchas je sais que gracias Luis para Alfonso la Albornoz adición a de lo que Luis commenté. Alfonso Albornoz comentó. L'inégalité entre les La sexes desigualdad entre nécessiterait los l'établissement d'une quota sexos ou des garanties necesitaría spécifiques establecer de la una loi. cuota de garantías específicas C'est clair. dentro de la C'est ley. Eso nécessaire. está muy claro. Eso es absolutamente necesario. Muy breve y conciso y muy claro. Gracias. Finalmente, quiero añadir algo más para decir que de manera evidente hay medidas que existen desde hace unos años sobre la igualdad y un bonus de igualdad para los equipos en los puestos fundamentales y que pueden tener financiamiento adicional. Y para contestarle a Daniel, que estaba inquieto del lugar de las lenguas regionales, hay que tener en consideración que en Francia lo que nos llamamos una obra de expresión original francesa incluye el idioma francés y los idiomas regionales que se utilizan en Francia. Entonces, las lenguas regionales entran en la cuota del que yo hablaba en mi presentación. Entonces, tendrían muchas cosas para decirse, Machi, Daniel. Entonces, muchas gracias a todos. Quisiera agradecerle a la CIDEC de haber organizado esto y a todos los panelistas y todos los desafíos de la equidad y del control son enormes, los desafíos, y les gracias de habernos presentado su trabajo de hacer que esto fuera. Hay mucha técnica, no conocíamos las reglamentaciones. Gracias por su presencia y también a los panelistas y también a los intérpretes, cuyo trabajo fue muy importante para que nos entendamos mejor. Entonces, muchas gracias. Y pueden regresar para las 2:30 para la tercera mesa. Y yo no voy a animar. Fue un gran placer para mí de pasar la mañana. Entonces, Kate estará con ustedes en la tarde. Muchas gracias. Gracias. Que les aproveche y hasta la próxima.